Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Oscar Luébano del canal de los Luébano y en este video le vamos a echar un vistazo a un tema que no nos gusta casi a nadie y es la parte de los impuestos, específicamente en la bolsa de valores. Antes de continuar con este video, te voy a regalarles un like para que este video le llegue a más personas. Muchas gracias y ahora sí vámonos al video. Hola inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema del que a los inversionistas no nos agrada en lo más mínimo. Creo que a casi nadie de nosotros nos gusta este tipo de temas, a menos de que seamos el gobierno, puesto que el gobierno a través de este tema es que financia todo su año fiscal y todas sus actividades, los sueldos de los funcionarios, etcétera. Y es el tema, amigos, de los impuestos. En esta ocasión vamos a platicar sobre los impuestos en la bolsa de valores, particularmente en las acciones y las fibras. Este mismo tema les puede servir también para la cuestión de los ETFs. Por ejemplo, ustedes se meten en el VO, el QQQ, ICLN, etcétera. ¿Ok? Pero tenemos este tema dividido en dos partes. Una de ellas que es para la parte de acciones y otra que es para la parte de fibras. Por supuesto, la parte de acción la tenemos también dividida en acciones americanas y mexicanas, o mejor dicho, acciones del SIC y mexicanas. Vamos a tratar de irnos un poquito rápidos en este tema, amigos. No lo vamos a abordar tan a fondo. Estamos grabando este video todavía en noviembre 2022. Espero más o menos en el mes de enero o febrero poder hacer nuevamente este video con más información y ya en la plataforma del SAT. Pero mientras, para que vayan teniendo una idea, si es que ustedes invirtieron en el año 2022, ya sea del 1 de enero y hasta la fecha, tendrán que declarar impuestos, amigos, ante la autoridad tributaria, ante el SAT. Sistema de Administración Tributaria. Vámonos rápido entonces. Primero vamos a hablar de los impuestos por acciones mexicanas y en particularmente por los dividendos, amigos, por los dividendos. En el caso de las acciones mexicanas, amigos, cuando ustedes les paga un dividendo, ya sea Grupo México, Grupo Bimbo, Banbajío, por ejemplo, Médica, que en este año compramos Médica Sur, la casa de bolsa, amigos, a ustedes les va a hacer la retención automática del 10% del ISR. Del monto que les paguen, les van a retener el 10%. Si les pagaron 100 pesitos, les van a retener 10 pesitos. Y a ustedes les quedan libres 90 pesitos, el 90% de esos impuestos, para que ustedes los puedan reinvertir o los retiren a su cuenta bancaria y se los gasten en lo que ustedes quieran. Esto es para las acciones mexicanas y para los dividendos. Esta información, amigos, la pueden encontrar en su constancia fiscal para poder hacer su declaración. Esta declaración, amigos, va a depender de ustedes si son personas físicas, son personas morales. Lo mejor es que lo consulten con un contador, pero en el caso de las personas físicas declaramos de forma anual en el mes de abril, ¿ok? Vámonos rápidamente, amigos, a la segunda parte, que son los impuestos por dividendos de acciones extranjeras o acciones del SIC, particularmente por las acciones norteamericanas, amigos. Cuando ustedes les paguen las acciones norteamericanas o las acciones del SIC, les va a hacer la misma retención la casa de bolsa, es una retención automática. Esta información la encuentras en tu constancia fiscal, ahorita te enseño dónde está esta información. Y también es el 10% del ISR, es decir, son 10% de lo que te caiga en tu cuenta de GBM. Es muy importante que sepan esto, amigos, los dividendos no te los depositan en tu cuenta bancaria, te los depositan en tu cuenta de casa de bolsa, en la estrategia donde tengas las acciones o las fibras, ¿ok? Si tú tienes 5 estrategias de trading en tu cuenta de GBM, en donde tengas esa acción, en la estrategia que tengas esa acción, ahí te van a depositar ese dinero y te va a aparecer como poder de compra. De ahí tú lo puedes retirar a tu cuenta bancaria o lo puedes reinvertir como tú quieras, ¿ok? En el caso de las acciones del SIC también te van a retener el 10% una vez que llegue a México. Pero con estas, amigos, hay una parte bastante triste, porque en el caso de las empresas norteamericanas, de las acciones norteamericanas, si tú no tienes un formato llamado W8BEN, te van a retener el 30% de estos dividendos en Estados Unidos. Es decir, Microsoft, Apple, que pagan dividendos, Coca-Cola, de Coca-Cola Company, por supuesto, no Coca-Cola de México. Por ejemplo, Occidental Petroleum, Chevron, acciones norteamericanas que te paguen dividendos en Estados Unidos te van a retener el 30%. Posteriormente, del monto que sobra cuando llegue a México te van a retener otro 10% adicional en tu casa de bolsa. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que Apple te pagó 100 pesitos de dividendos, ¿ok? De los 100 pesitos que te pague Apple en Estados Unidos para el IRS, para el SAT norteamericano, te van a retener 30 pesos. De los 70 pesos restantes,
Van a entrar a tu cuenta en tu cuenta de México en GBM o en la casa de bolsa que estés utilizando y te van a caer esos 70 pesitos. De esos 70 pesitos te van a tener otros 7, que es el 10% de lo que te restaba. Es decir, te van a retener el 37%, es decir, de cada 100 pesos te van a sobrar 63 pesitos nada más. Esto si no tienes el formato W8BN. En este video te dejo en la descripción un link que tengo a un video que ya hice hace tiempo de cuando nosotros tramitamos este formato a través de GBM para que tengas una idea de cómo tramitarlo, entre otras dudas que puedas tener. Ahora bien, con el formato W8BN, amigos, con este te van a retener solamente el 10 en Estados Unidos y de eso posteriormente en México te van a retener el otro 10% restante. Digamos que te pagaron 100 dolaritos, de esos 100 dolaritos, mejor dicho, digamos que te pagaron 100 pesitos en Estados Unidos, de esos 100 pesitos te van a retener 10 pesitos, te sobran 90, de esos 90 te van a retener 9 en México, que son el 10% restante, y te sobrarían a ti nada más y nada menos que 81 pesitos. Es decir, te retendrían el 19% de impuestos para el caso de acciones norteamericanas. Dijimos que para el caso de acciones mexicanas es solamente el 10%. ¿Ok? Esa es, digamos, una de las desventajas de invertir en acciones norteamericanas. Otra de las ventajas, yo diría, es que estás invirtiendo en acciones dolarizadas, en acciones que su precio de referencia es el precio del mercado de origen, que es el mercado de los Estados Unidos, la mayoría de ellas, por supuesto, y que está en dólares. Históricamente el precio del dólar ha venido en aumento en comparación contra el peso mexicano. ¿Okay? Eso es históricamente. Ahora bien, amigos, en el caso de las fibras nos hacen distribuciones, los impuestos en las fibras. Esto es, hay dos tipos de distribuciones por parte de las fibras. Unas de ellas es a reembolso de capital y otras de ellas es por resultado fiscal. Dependiendo cuál sea el tipo de distribución, si es a reembolso de capital es libre de impuesto, si es por resultado fiscal te van a retener el 30%. Este también, amigos, es una retención automática y esto lo puedes consultar en tu casa de bolsa. Esto es para la parte de los impuestos a los dividendos, amigos, de los impuestos a los dividendos a las fibras, por supuesto. Ahora vamos a ver en el caso de los impuestos a las acciones mexicanas, pero no a los dividendos, amigos. Ahora bien, amigos, en el caso de la enajenación de acciones, ya sean mexicanas o sean acciones del SIC, en estas tenemos que pagar el 10% de ISR, pero en el caso de la enajenación de acciones, amigos, en estas no hay retención. Cuando te pagan dividendos, te lo retienen automático, no tienes que preocuparte, simplemente hay que hacer tu declaración y revisar que estos impuestos se te estén reteniendo, para que en el caso de que hagas tu declaración revises que estén cargados estos dividendos y si no los coloques de forma automática para que puedas tener ya con el total de tus deducciones, etcétera, puedas tener tal vez un saldo a favor para que el SAT te regrese algo de dinero. Pero en el caso de las enajenaciones, amigos, en el caso de la enajenación de acciones, en estas, amigos, no te retiene la casa de bolsa nada. Aquí tú tienes que colocarle cuáles fueron tus pérdidas por el ejercicio, cuáles fueron tus ganancias en el ejercicio, y si el balance de estas dos, si al total de pérdidas le restas el total de ganancias y te sale positivo, es decir, tuviste una utilidad, de esta utilidad tienes que pagar el 10%, que ya de forma automática cuando colocas tus pérdidas y tus ganancias se va a calcular, y ese sí lo tienes que pagar tú, amigo, ya sea directamente en ventanilla, en el banco, o lo puedes hacer desde la aplicación de tu celular, desde la aplicación de banca móvil también lo puedes hacer. Yo generalmente lo hago desde la banca móvil de mi teléfono. Una vez que haces tú tu declaración, para el caso de la enajenación de acciones, te va a aparecer un formato para que vayas a pagar por enajenación de acciones, y amigo, tienes 30 días para saldarlo, tienes 30 días para pagar estos impuestos por concepto de enajenación de acciones, amigos. Ya sé, esto es muy triste, qué mal, pero pues tenemos que hacerlo, a final de cuentas, amigos. Esto también lo encuentras en tu constancia fiscal, ahorita te enseño de dónde sacas esta información. En el caso de las fibras, esta historia es mucho más feliz. En el caso de las fibras no hice una slide para las fibras, porque en el caso de las fibras, en el caso de tú vender una fibra, si tú la vendiste con una utilidad, no pagas absolutamente nada, es libre de impuesto, no pagas nada. En cambio, por las acciones hay que pagar el 10%. Ahora bien, amigos, para el caso de revisar sus estados de cuenta y sus constancias fiscales,
Basta con que se metan a su aplicación en su computadora, ¿sí? En su plataforma de trading. Por ejemplo, estamos aquí en la página de GBM y darle clic aquí donde dice documentos. Documentos, damos clic y, por ejemplo, vamos a ver el caso de las constancias fiscales, que esas son las que nos interesan para poder hacer nuestras declaraciones. Si ustedes declaran de forma mensual, aquí también tienen ustedes sus estados de cuenta mensuales hasta el mes de octubre, por supuesto. Pero si ustedes son personas físicas y van a declarar de forma anual, aquí están sus constancias fiscales. Vamos a darle clic en esta que es el ejercicio 2021 para esta cuenta en particular. Como podemos ver, aquí tenemos constancia informativa de percepciones, retenciones de capitales, dividendos, intereses, fibras y OFDs. Tenemos constancia informativa de ganancias y pérdidas fiscales por la enajenación de acciones. Tenemos también en la parte de abajo comprobantes fiscales oficiales, arrendamiento de fideicomisos, enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores, dividendos de utilidades distribuidas provenientes del CUFIN. Tenemos dividendos de utilidades distribuidas que no provienen de CUFIN, dividendos u utilidades distribuidas provenientes de CUFIN, 31 de diciembre de 2013 e intereses. Acá en la parte de arriba ya tenemos un resumen, vamos a darle clic. Por ejemplo, amigos, aquí podemos ver cuáles fueron nuestros resultados por la enajenación de acciones, cuáles fueron los intereses retenidos, por ejemplo. Podemos ver aquí en la parte de arriba que dice otros ingresos acumulables. Dividendos por emisoras extranjeras tuvimos 11,256 pesitos. Tuvimos impuestos retenidos en el extranjero, fueron 1,616.43. Tenemos, por ejemplo, aquí ISR acreditable por dividendos, 1,001 pesitos. Dividendos acumulables, 3,339. Dividendos pagados, 2,337. Tenemos aquí el ISR retenido por fibras, 2,556, que esto nos va a servir para hacer la declaración de las fibras, de los impuestos, que generaron las distribuciones que tuvimos por parte de fibras. Tenemos aquí el resultado fiscal distribuido, es decir, lo que cobramos, que fueron 8,558 pesotes. De estos el 30% son los 2,565, que es el 30% que nos retuvo la casa de bolsa. Tenemos aquí también una pérdida real por intereses, que fueron 788 pesotes. Y tenemos un resultado por enajenación de acciones que dice 13,058 pesotes para el caso de esta cuenta. Por ejemplo, les quiero mostrar para el caso de la enajenación de acciones cómo lo deben de hacer. Es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos la ganancia por enajenación de acciones, 16,726. Y tenemos la pérdida por enajenación de acciones, que fueron 3,668. Cuando ustedes se meten a la página del SAT a hacer su declaración, hay un apartado donde dice enajenación de acciones, le damos clic ahí. Ahorita no puedo entrar porque hice mi declaración, ya no aparece, pero el año que viene espero hacerlo para que lo vean cómo está más o menos. Ahí va a decir para colocar la ganancia por enajenación de acciones, que fueron 16,726.58. Y le ponemos la pérdida, que fueron 3,668.43. Y ahí cuando colocamos automáticamente nos aparece que fueron 13,058.15, que es lo que les decía acá arriba, 13,058.13, bueno, aquí es punto 13. De este, amigos, esta que es la utilidad de se va a calcular el 10%, que es lo que hay que pagar de ISR al SAT por enajenación de acciones, por la utilidad neta. Ganancias menos pérdida, y a eso nos va a dar la utilidad, el punto 1, que es el 10%. En ese año pagamos 1,305.8 por esta cuenta de trading que teníamos por la parte de enajenación de acciones. Así más o menos es como funciona, amigos, la parte de los impuestos. Una vez que decidimos invertir en la bolsa de valores, tenemos que ponernos al corriente, por supuesto, con todas nuestras obligaciones fiscales. Yo les recomendaría que ustedes hagan su declaración, que se acercaran a un contador. Hay un equipo llamado TaxSat en internet, que son bastante famosos. Por ahí Dividendos México ha hablado con ellos. Pero hay más contadores a los que ustedes se pueden acercar a preguntar y asesorarse con ellos para poder hacer su declaración. Si nada más compraron acciones y no vendieron, también hay que declarar, porque las acciones se quedan en un fondo y este fondo genera intereses. Pero esto es muy fácil de declarar, amigos. Simplemente meterse en la página del SAT. El año que viene, en febrero o marzo, espero hacer mi declaración.
para mostrarles más o menos cómo se puede hacer la declaración por la parte de intereses, si es que invierten en CETES, si es que invierten en renta fija, por ejemplo, en pagarés bancarios, si invierten en acciones, por ejemplo, es también bastante sencillo para que más o menos tengan una idea, ¿sí? Y puedan hacer sus declaraciones de impuestos. Amigos, de mi parte, en este momento es todo. Espero que se encuentren muy bien. Todavía no se preocupen por los impuestos. Hay que declararlos si son personas físicas hasta el mes de abril 2023. Así es que todavía tenemos tiempo, amigos, para que lo puedan ir revisando. Cuídense mucho y mucho éxito en sus inversiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regalas un like y comparte este video. Si aún no nos sigues, dale click en seguirnos y dale click en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Que generalmente, amigos, tenemos nuevos videos los miércoles y los sábados. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.